esófago extraño, lesiones cáusticas, vamos a hablar de acalasia, enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces, dentro de eso vamos a empezar con las lesiones del tubo digestivo por cáusticos. Esto es una causa bastante frecuente de daño esofágico en pacientes menores de 5 años y de forma accidental. Cuando hay una ingesta de cáusticos en un adulto, hay alta probabilidad que eso no es accidental, sino que es inducido o intencional. Felizmente, no todas las ingestas de cáusticos van a producir daños severos. ¿Está bien? Sí, doctora. No todos van a producir lesiones severas, felizmente, porque una vez que el paciente tiene una lesión severa, tiene alta tasa de mortalidad. Los pacientes que tienen lesiones severas con necrosis esofágica, la mayoría se muere, es bien difícil que sobrevivan. Estos pacientes que tienen lesiones severas en los años, en promedio de 5 a 10 años, van a producir estenosis, que va a cerrar su esófago, ¿no? Y tienen alta incidencia de cáncer. Miren, 1,000 a 3,000 veces más riesgo de cáncer que una persona normal. De todas las sustancias cáusticas, aquellas sustancias que son de uso domiciliario, como por ejemplo la lejía, los desinfectantes de baño, ácidos para el baño y todo eso, son las causas más comunes de ingesta de cáusticos como la lejía. Felizmente, en los últimos años, debido a esta alta tasa de mortalidad por lesiones cáusticas, la lejía ha bajado su concentración de pH. Es alcalino, sí, pero ya no son las lejías de antes, ¿no? Que quemaban desde el primer contacto. Ahora tienen un pH bajo y la gran mayoría de estas, por ejemplo el cloro, ya no producía lesiones tan severas como las que producían antes. ¿Qué cosa es una sustancia cáustica? Una sustancia cáustica es aquella sustancia que en contacto con el tejido va a producir destrucción, va a lesionar el tejido y lo va a destruir al producir necrosis de cualquier tipo, necrosis coagulativa o necrosis licoefactiva, que vamos a ver más adelante. Entonces, esa es función del cáustico, destruir los tejidos. Por cualquiera de los mecanismos va a destruir los tejidos. Cuando hablamos nosotros de sustancia álcali o sustancia ácida que genere daño en el aparato digestivo, hablamos de sustancia ácida cuando el pH es menor a 4. Cuanto más pH más bajo tenga, 1, 2, 3, más riesgo de severidad. Cuanto más alcalino o cuanto más ácido sea el pH, mayor riesgo de severidad. Cuanto más se acerquen al cero, menor riesgo de severidad. Dentro de las sustancias alcalinas, miren, tenemos acá la soda cáustica o la lejía, es algo que está en todas las casas. A veces esto parece 80% es accidental en los niños, pero no es accidental en el adulto, porque el adulto lo toma conscientemente. De los ácidos son los ácidos muriático, ácido clorhídrico, que están aquí en los baños para poder limpiar los sanitarios. Entonces son sustancias que están ahí al alcance de la mano y que pueden producir daño. Para que esta sustancia cáustica produzca daño, va a depender de muchas cosas, va a depender del volumen. Si yo tomo poquito, probablemente no haya daño, pero si yo tomo bastante, sí, hay mayor riesgo de exposición de los tejidos gastrointestinales a producir daño. Va a depender de la concentración. Les decía, más alcalino es, más ácido es, más riesgo de daño. Va a depender de la viscosidad. Dicen, las sustancias cáusticas que son en bolitas o sólidas
van a producir daño en la zona donde esté en contacto. Pero las sustancias que son líquidas, como la lejía, van a producir daño en todo su recorrido, no en un solo punto, sino en todo el recorrido va a producir daño. La presencia de comida, ¿no? Dice que este es un amortiguador frente a la sustancia cáustica o ácida. La presencia de reflujo gastroesofágico, esto puede empeorar la acción de las sustancias cáusticas al producir algún tipo de reacción química. Y acá hay una cosa interesante, y lo he puesto acá porque nos ha pasado en emergencia, ¿no? Que es la reserva titrable, ácido base. Una reserva titrable es aquella sustancia, ácido o base, que tú vas a agregar para tratar de antagonizar a la sustancia ácido o base. Por ejemplo, yo le digo, el paciente se ha tomado ácido, un quitazarro se ha tomado. Entonces la mamá en su desesperación, ¿qué hace? Esto es ácido, entonces le da leche, que es una sustancia de repente un tanto más alcalina. Eso se llama reserva titrable, cuando yo le doy la sustancia antagónica, supuestamente para amortiguar el efecto del ácido. Eso no se debe hacer, no se debe dar nada, ni agua, porque al entrar en contacto estas dos sustancias, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una reacción química, y esa reacción química va a generar calor. Toda reacción química genera calor y eso va a exponer los tejidos a una quemadura más extensa. Por eso es que lo pongo acá. Quizá cuando yo veo y no sé, voy a usar en mi baño y quiero antagonizar el efecto del ácido, le voy a echar, no sé, pues leche magnesia de repente. Ahí puede ser, ¿no? Pero en el aparato digestivo no existe eso, no existe antagónico, no existe nada, porque toda reacción química va a generar calor y el calor va a reexponer el tejido a una quemadura más extensa. Entonces hemos visto que existen dos tipos de cáusticos, los álcalis y los ácidos. De estos dos, el que más daño produce, el más peligroso, el más agresivo son los álcalis, porque los álcalis van a producir lesiones mucho más profundas que tienen riesgo de perforación. ¿Y por qué estos álcalis? Porque estos álcalis lo que van a hacer es producir una necrosis licuefactiva. La van a empezar como la cebolla, ¿no? Cuando ustedes pican la cebolla, desmembra todas las capas del esófago sin parar. Por eso tiene mayor riesgo de necrosis. ¿Y por qué se produce esto? Porque dice que ellos, al producir inflamación del tejido, lo que hacen es retener el agua y producen una quemadura más por retención de agua que por deshidratación. En cambio, los ácidos pareciera al revés, ¿no? Pareciera que el álcali es el bueno y el ácido es el malo, ¿no? Es al revés. En cambio, los ácidos producen una necrosis coagulativa. Y al producir esta necrosis coagulativa, este coágulo que se forma inmediatamente con el contacto del ácido y el aparato digestivo, impide, dice, por deshidratación, impide que la sustancia ácida siga penetrando a las capas profundas. Por eso es que hay menos riesgo de perforación con esta sustancia álcali o con esta sustancia ácida, ¿no? Entonces, acá hay una pequeña diferenciación de cómo actúa el ácido y el álcali. El ácido, hemos dicho, produce necrosis coagulativa y este coágulo impide que el ácido penetre a capas profundas. El álcali, hemos dicho, produce una necrosis licuefactiva y esta necrosis licuefactiva hace que haya una retención de agua por diferentes mecanismos que ustedes ven ahí. Y esta retención de agua va a poner mayor riesgo de quemadura en el esófago o en el estómago por hidratación. Y por ende van a penetrar más rápido. Cuando nosotros hablamos de una sustancia cáustica, sea ácido o álcali, tiene sus fases, ¿no? Y es importante que ustedes conozcan las fases, porque no a todos los pacientes
se les va a hacer endoscopía. Dice que el evento, los primeros días después que ha consumido las sustancias, del tercer día, algunos dicen cuarto, pero ya nosotros cuarto ya no es seguro. Tercer día yo puedo hacer una endoscopia diagnóstica. ¿Por qué? Porque en ese momento se está produciendo recién la inflamación, se está produciendo la desnaturalización de las proteínas, la trombosis capilar. O sea, recién se está produciendo todo eso y no hay riesgo de perforación. En cambio, en la segunda fase, que va del cuarto al 15º día, dice, hay una desfacelación de los tejidos, está empezando el recambio del tejido que ya está dañado, que está quemado, y hay invasión bacteriana. Esta fase del 4 al 15º día no se debe realizar ningún procedimiento invasivo, ni siquiera debe comer el paciente. Nada, debemos esperar que los tejidos empiecen a regenerar, que haya un recambio de todo ese tejido. Pero al haber un recambio, como la cebolla les explicaba, puede ser que se salga pues todas las capas y se perfore. Esta es la etapa de mayor riesgo de perforación, la fase de reparación. Entonces ni sonda hay que poner ahí. Cuando ya ha pasado esta fase, hasta el 15º día entra la etapa de retracción o cicatrización. Esta fase se caracteriza porque empiezan a formarse tejidos fibróticos, retráctiles, y ahí es donde se van a formar las estenosis, ¿no? Entonces, acá sí puedo hacer nuevamente una endoscopía para evaluar la complicación tardía, pero no puedo hacer endoscopía cuando está en su etapa de reparación. Muy bien, entonces acá un pequeño esquema donde dice la sustancia cáustica, hay necrosis, ulceración, actividad fibroblástica, que es la etapa reparativa, y una complicación a largo plazo, que son las estrecheces. ¿Qué síntomas vamos a tener? Paciente en la fase aguda, ¿qué es lo que va a empezar a tener? Dolor torácico, va a tener odinofagia, náuseas, vómitos, puede haber disnea, puede haber cialorrea, etc. ¿Qué síntomas nos deben preocupar? La disnea, la disfagia, la cialorrea, la hematomesis. Síntomas menores que son esperables: úlceras en la boca, vómitos o lesiones orofaringeas. ¿Cuáles son las complicaciones tempranas? Dice neumonía por aspiración de la sustancia cáustica a la vía respiratoria, mediastinitis o peritonía. En la segunda fase, donde no debemos hacer nada, los síntomas van a empezar, esos síntomas agudos de dolor, de cialorrea, dificultad respiratoria, va a desaparecer, pero es la fase donde hay mayor riesgo de perforación, la segunda fase. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que el paciente se ha perforado el esófago? Porque el paciente va a empezar a sentir un dolor intenso, brusco, a nivel de la pared torácica. Se va a acompañar de síntomas de alteraciones hemodinámicas, hipotensión, taquicardia, fiebre, de repente síncope. Ya en la fase crónica, que va a tener paciente disfagia, ¿no? Porque hemos dicho que en la fase de reparación se va a empezar a formar las estenosis y esto podría generarle disfagia. Miren, por ejemplo, esta es una radiografía de esófago con contraste. Está pasando el contraste y miren acá el esófago. Quiere decir que acá se ha cerrado, ¿no? Es un paciente que ha tomado cáusticos. Esta otra radiografía de esófago, miren, de un niño. Acá está normal, y acá empieza a cerrarse y luego normal. Y miren, esta estenosis es del mismo paciente. Ahí está su estenosis. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Con los síntomas, con el examen físico. Siempre que sospechemos sustancia cáustica, hay que decirle: señor, traiga el envase, traiga lo que sea, para ver cuál es el pH, si esto es ácido o es alcalino. Radiografía de tórax para ver si hay perforación. Esta es una clasificación endoscópica de las lesiones por cáusticos. El grado 0 es normal, el grado 1 hay solo un edema, una congestión de la mucosa. El grado 2 hay ulceración,
úlceras superficiales o pueden ser úlceras circunferenciales. El grado 3 ya hay necrosis. El 3A hay necrosis pequeña en la zona de contacto y el 3B necrosis extensa. Mira, por ejemplo, este es el 0, no hay nada. Ulceraciones que ya hemos visto, la presencia de ulceraciones es el grado 2. Acá ya hay zonas de necrosis, que es el grado 3. De la misma forma existe la misma clasificación para lesiones cáusticas en el estómago. Entonces, ¿cuál es el manejo? ¿No? Hemos visto que estos pacientes se pueden complicar. Hay que hospitalizar a todo paciente con ingesta de sustancia cáustica, hay que poner su vía periférica, facilitar su vía respiratoria y monitorizar. Hay puntos en contra. A ver, le digo, si el paciente ha tomado cáustico, ¿le hago lavado gástrico o no le doy lavado gástrico? ¿No? Neutralizo el agente cáustico y hemos visto que eso no existe, que en acá sería contraproducente. Uso corticoides, solamente se usa corticoides en estadios con alto riesgo de perforación o invasión bacteriana, como en el 3. Uso de antibióticos no está indicado en el estadio 1 o 2, pero sí en el 3 puede ayudar a algún beneficio. Dice acá, neutralización del agente cáustico. No podemos neutralizar el agente cáustico. No debemos inducirle al paciente al vómito, no se le debe inducir, porque eso va a generar la reposición de los tejidos a esta sustancia. Los corticoides solamente están indicados cuando hay riesgo de formación de estrecheces, ¿no? En los estadios donde hay necrosis, el estadio 3. O también podemos usar corticoides de forma intralesional en la zona donde se ha estenosado para disminuir la respuesta inflamatoria y así evitar estrecheces mayores. Los antibióticos, dice, los antibióticos solamente podemos utilizar cuando esté en un grado 3 o por las características de la endoscopía hay alto riesgo de perforación. Ahí podríamos utilizar antibióticos. Mientras no haya eso, no es necesario. ¿Cuándo debo hacer la endoscopía? Dentro de los primeros 72 horas para valorar la extensión o la severidad. Cuando no se realiza, cuando hay obstrucción de la vía aérea, cuando hay síntomas que me sugieran perforación, cuando hay inestabilidad o shock. Entonces, ¿cuál es el resumen? Primero, vía aérea, vía respiratoria, monitor, ¿no? Colocar antieméticos. El paciente no debe seguir vomitando. Si sigue vomitando, los tejidos se van a reponer. Colocar inhibidor de bomba de protón, ¿no? Para disminuir el ácido del estómago y eso no haga que haya mayor daño en el estómago o en el esófago. No debemos realizar lavado gástrico. Sí se realiza lavado gástrico cuando hay intoxicación por órganos fosforados, pero cuando hablamos de cáustico no se debe realizar lavado gástrico. No se debe inducir al vómito. No debemos usar corticoides ni antibióticos, salvo que exista alto riesgo de perforación. Hay que pedirle una radiografía de tórax y abdomen y vamos a hacer la endoscopía dentro de las 72 horas de la ingesta del alimento, de la sustancia cáustica. Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna pregunta, duda, comentario?